San Martín el Libertador. Nacido el 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, Corrientes, República Argentina, capital de su departamento y uno de los 5 en el que se dividió el gobierno de los guaraníes, organizado por misioneros y mártires. Era el quinto y último hijo del ayudante mayor Juan de San Martín, teniente gobernador de la provincia, y de Gregoria Matorras, casados en Buenos Aires, pero ambos palentinos, él de Cervatos de la Cuesa y ella próximo a Paredes de Nava. En 1781 se trasladó la familia a Buenos Aires. Destinado el padre a España, llegaron a Cádiz el 23 de marzo de 1784 con 5 hijos, el menor José Francisco, de 6 años. La niñez de José de San Martín se marcó por la ausencia de los jesuitas, expulsados de su misión de Yapeyú y de su colegio de Málaga, cuyo local ocupó la escuela civil a la que asistiría. Aprendió en Buenos Aires a leer y escribir durante el largo año que la familia vivió en Madrid, esperando destino, y el padre se quejó en sus instancias del año perdido, con sus hijos sin educación ni carrera. Luego de casi 7 años, José iría a Málaga a la escuela gratuita de las temporalidades, sucesora del colegio jesuítico de la calle de la Compañía. Los alumnos admiraban su precoz inteligencia, su excelente caligrafía, visible a los 11 años en la instancia del ingreso al ejército, y sus dotes para el dibujo, la natación y la equitación, entonces normal en Málaga. Desde los 6 años hasta los 13 vivió José en la sencilla casa paterna y en el rudo cuartel de aquella Málaga de 50.000 almas, alegre y movida cara al mar. Su cristiana castellanía recibió influjos del fatalismo oriental, arábigo o bereber, y de puertos exóticos que contribuyeron a su vigorosa personalidad. Por entonces llegó de Lima a Cádiz con los cuadros de mando incompletos, el regimiento de infantería de Soria, el Sangriento, donde fueron cadetes de cuerpo, sus hermanos mayores. Hubiera querido don Juan que José se les uniese el año siguiente, con los 12 exigidos al hijo del oficial. Al no haber plaza, el 21 de julio de 1789 fue admitido cadete del regimiento Murcia, con la plana mayor en Málaga. Aquel año el ejército entraba en transición. Con la pujanza de la burguesía, las nuevas ideas limitarían el clasismo. Las ordenanzas de 1768 advertían al oficial que su nacimiento no debía granjearle esperanzas para el ascenso. El saludo de San Martín, también reciente, era con la gorra de sombrero, casi mitra sueca, que sustituyó al sombrero acandilado, de 3 picos, flexible y estrecha en candil, y la marina bandera roja y gualda desde 1785, popularizaría en el sitio de Gerona, y lo vería San José como oía la marcha real, aún marcha granadera, desde 1761 alternaba en infantería con la fusilera. No fue cadete 5 años como sus hermanos, lo normal, sino menos de 4, tal vez para la compañía. Viviría en su casa, era permitido, y su alma militar se forjaría en el espíritu y la letra de las sabias ordenanzas, norma que de vida del soldado y el oficial, que se las haría comprar a su ingreso el maestro de los cadetes. En las 7 semanas de destacamento melillense, San Martín no hizo más que aprender, navegando en su batallón ida y vuelta de Málaga a Cartagena y a Malsalquivir hasta el 7 de mayo de 1791, ya con 13 años de edad y con 2 de cadete. Al fin a Orán, que asolado por un terremoto en octubre anterior, dio ocasión al Bey Mascara para sitiarlo con abundantes fuerzas. Llegó el 2º batallón el 25 de junio y el 28 empezaron 33 días de ataques. Allí fue el bautismo de fuego de San Martín. El 21 de septiembre, proclamada la República en Francia, el Murcia navegó desde Cartagena al puerto de los Alfaques y por jornadas ordinarias recorrió José unos 190 kilómetros hasta Villafranca de Penedès, al suroeste de Barcelona.
aprendió a vivir en la alta montaña por los valles de Arán y Tena. Su regimiento, el Murcia, fue de los que formaron la agrupación de maniobra del ejército pirenaico central del príncipe Castelfranco. Cuando la Convención declaró la guerra a España el 7 de marzo de 1793, el general Ricardos invadió el Rosellón con el ejército oriental, con el Murcia en el central, protegiendo Jaca y Valle de Tena. Intervino San Martín en un combate cerca de la venta de Broussat y el 19 de junio recibió el despacho de segundo teniente. Las tropas de Ricardos, únicas en otoño de 1793, rechazaron a las de Dugommier, con fuertes pérdidas en Truillas, donde el Murcia venció en 5 encuentros, desde Mont hasta Boulogne, hasta 2 combates de Vaillant-Luz, el segundo con más de 2000 bajas francesas. En marzo de 1794, muerto Ricardos, el conde de la Unión mandó replegarse el regimiento de San Martín. Aún combatió 3 al 27 de mayo en Pont-Vendrés y luego en Puy-de-Dams de Collier. Al capitular su general Navarro, el Murcia fue prisionero en Barcelona y comprometido a no empuñar las armas hasta la paz. En julio de 1794, San Martín fue primer subteniente y en mayo de 1795 segundo subteniente. A los 2 meses firmó Godoy la paz de Basilea y se le nombró príncipe de la paz de Basilea, mal abreviado en príncipe de la paz, que era exclusivo de Jesucristo. San Martín recobró su hipotecada capacidad de lucha. El 27 de febrero de 1801, España declaró a Portugal la guerra llamada de las Naranjas, para que el Murcia, que embarcó en la Santa Dorotea, que en el año 1797 caboteaba la costa norafricana. San Martín actuó en la captura de un jaquebe en el Cabo Falcón y en un combate cerca de Almería. La brillante carrera que presagiaban sus méritos en los Pirineos inició su declive el 8 de mayo al fracasar la flotilla, por los 7 años y medio prisionero juramentado, más la inocua guerra de Portugal y la afrenta administrativa por su encuentro con los bandidos, dura lección en aprendizaje militar. José de San Martín llegó a Cádiz el 26 de diciembre de 1802, a raíz de su ascenso al segundo teniente, destinado al nuevo batallón de infantería ligera de los voluntarios de Campo Mayor. En él se distinguió por su actividad humanitaria en la peste de 1804. El 2 de noviembre ascendió a capitán segundo, asistiendo a los preparativos y resultados de la batalla de Trafalgar. Allí recibiría ecos de los sucesos de Hispanoamérica, en contacto con las logias de inspiración británica, con noticias de la transformación de las juntas revolucionarias americanas, noticias que le irían interesando por la política militar argentina. En noviembre de 1807 formó parte de la desorganizada expedición a Portugal y al regresar a Cádiz se enteró del motín de Aranjuez y vivió su tragedia inicial de la independencia, cuando el 26 de mayo de 1808 la Junta Revolucionaria exigió alzarse contra los franceses al gobernador de Cádiz, el general Solano, quien, estudiando el caso con sus generales, publicó un indeciso bando que soliviantó al pueblo, moviéndole a ir hacia la capitanía. San Martín, que estaba en casa de Solano, veía desde allí la guardia, que era de Campo Mayor, su batallón. Al ver el cariz del pueblo que llegaba a la plaza, debía absorber el mando de teniente de guardia. Al que la tropa obedecía mal, disparaba al aire al mandarle hacer fuego. Solano se vio perdido y huyó por las azoteas hasta una casa próxima, y mientras San Martín pugnaba para defender la puerta, los sublevados entraban en capitanía por las cocheras. Descubierto Solano, el gentío que le llevó hasta la plaza y le dio muerte, algunos, confundiendo a San Martín con el general, muy parecido, iban a lincharle y no le lincharon por ocultarle un amigo. Logró incorporarse en ronda a su batallón. Era ya un experto capitán de 30 años, con temple palentino y ceseo malagueño, que hasta el 29 de mayo de 1808 actuó como ayudante del batallón de Campo Mayor a las órdenes del general Francisco Solano, marqués del Socorro, a quien conoció en Orán
y en el Rosellón, criollo, como él, y pronto obtuvo su aprecio, siendo su capitán de guías en la llamada Guerra de las Naranjas. San Martín le recordó toda su vida, llevando en su cartera el retrato de quien había sido su compatriota, jefe protector, amigo y acaso hermano de logia. La Junta de Sevilla le nombró instructor de tropas en Jaén, pero al organizarse las unidades militares volvió a su batallón de voluntarios de Campo Mayor, encuadrado ya en el ejército de Andalucía del teniente general Castaños, que el 20 de junio inició sus operaciones con 35 hombres en 3 divisiones mandadas por los generales Reding, Copy y Jones, y los destacamentos de flanqueo de Valdecañas y de la Cruz de Murguión. Castaños creó para Compiègne una agrupación volante de choque al mando de Cruz de Murguión, teniente coronel de Campo Mayor, formada por una compañía de su batallón, otras de a pie y varios escuadrones. Para una operación de caballería dio la vanguardia al capitán San Martín, experto jinete, a quien el 23 de junio ordenó Murguión explorar el terreno, y San Martín, cerca de Arjonilla, encabeza 21 húsares de Olivenza montados y la caballería de Borbón, detrás 41 infantes de Campo Mayor. La noche de San Juan, a las 3, San Martín inició en la oscura aldea del río un avance lento que seguían los de a pie, y al verse el perfil del camino destacó 2 húsares a exploración que vieron la caballería en retirada. Murguión ordenó atacar, pero el enemigo, ya lejos, hizo atajar una trocha sobre el camino de Andújar. San Martín, con los húsares, cargaron sobre una línea de caballería de la Guardia Imperial, formada en batalla ante unas casas de posta. Fue la primera victoria española de la guerra y el primer mando de San Martín. El parte se hizo bando y edicto pregonado en las esquinas, con la sarcástica postilla: lo que así huyen son los vencedores de Jena y Austerlitz. A Austerlitz le faltaba la palabra T. Se concedió a las tropas un escudo. Boceto de San Martín, buen pintor, él ascendió a primer ayudante a las órdenes de Compiègne y agregado a la caballería de Borbón, pues el cargo era de jinetes. El capitán San Martín continuó en la agrupación de vanguardia de Murguión. Consta como desde el 27 de junio a los 4 días de Arjonilla era ya ayudante primero y el 7 de julio agregado al regimiento de caballería de Borbón como ayudante de campo de Compiègne, con misiones que aún inexistente del Estado Mayor. De sus acciones en la complicada batalla de Bailén da idea el informe del general Reding a Castaños sobre su jefe, Compiègne. En la dirección de los movimientos contribuyó al acierto, eligió los cuerpos y acudió con ellos a los puntos más vivos de los 3 ataques generales, y con su conocimiento y valeroso ejemplo proporcionó los felices resultados. Así que se reconoció en su grado de teniente coronel, distinguido el día 11 en el cruce de Guadalquivir y el 13 del Río Salado, 14 y 15 en los combates de Villanueva de la Reina, y el 16 al levantarse el campo para marchar a Mengíbar, y el 17 por los combates allí, y el 18 y 19 por los de Bailén. Como ayudante asistiría a Compiègne en el encuentro de Reding con de Dupont, donde hubo de observar y aprender, como demostró después en el combate de San Lorenzo, aplicaría su experiencia de Arjonilla al campo raso. En los Andes, las de cumbres pirenaicas, y en Chacabuco, la de batalla clásica que vio y practicó en Bailén. No consta una actuación masónica de San Martín en Cádiz. En 1810, solo la logia Lautaro trataba de la emancipación americana, vinculada con la Gran Reunión Americana, su matriz de Londres. De la Lautaro argentina quedan aún enigmas. 2 años antes de morir, el 11 de septiembre de 1848, escribía desde Boulogne al general Ramón Castilla declarando: una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarles nuestros servicios en la lucha, pues calculábamos que se había
que de empeñar en eso. El 2 de septiembre de 1811 solicitó la baja en el ejército y pasaporte a Lima bajo el nombre de José Matorras, con intención secreta de ir a Buenos Aires. Cuando dijo adiós a Cádiz, se despidió también de España. Esa llamada traición de San Martín no se explica por la voz de la sangre. Como hijo de palentinos, el menor de los 5 hermanos, salió de América con 5 años y solo a él le hirvió su sangre criolla. Alfredo Villegas, el gran historiador sanmartiniano, vio en el archivo de Simancas, y murió poco después, una lista de ascensos con San Martín a teniente coronel efectivo, cuya noticia se cruzaría con la salida de Cádiz en glorioso desencanto. El día 14 zarpaba a Londres, donde permaneció 4 meses, en los que se supo que renovó los contactos con la logia iniciados en Cádiz. El 19 de enero de 1812 embarcó con otros patriotas americanos en la fragata George Canning rumbo a Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812 y 8 días después ofreció sus servicios a la Junta Gubernativa, donde, según su carta, todos los vocales menos uno le recibieron con una desconfianza muy marcada. 7 días después, el 16, se incorporó al ejército de la Revolución de Mayo y el triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel de caballería. Le aceptaron formar parte un primer escuadrón de granaderos a caballo, cuerpo de aparente antítesis ya iniciado en España en 1735, con la Compañía de Granaderos a Caballos del Rey, con variantes de los dragones de fines del siglo XVIII. San Martín llegó a organizar con ellos un regimiento de tal nombre en largo periodo de instrucción. El 12 de septiembre de 1812 se casaba con María Remedios de Escalada y el 8 de octubre actuó en la revolución que derrocó al triunvirato, y el 7 de diciembre, ascendido a coronel, se le nombró jefe del ya instruido regimiento de granaderos. El 3 de febrero de 1813 vencía a los realistas en San Lorenzo, combate de pequeña entidad llamado batalla, por ser la primera victoria contra los realistas, éxito semejante el de Arjonilla, famoso por su bando, como este por su himno, casi nacional. Son las huestes que prepara San Martín para triunfar en San Lorenzo. Buenos Aires le envió al pueblo de San Lorenzo con sus granaderos a caballos, que a marchas forzadas esperaron a los realistas ocultos tras los conventos de San Carlos y les vencieron, teniendo solo 8 bajas. A San Martín, con la pierna presa por su caballo muerto, le salvó de morir el sargento Cabral con heridas mortales. El 11 de junio de aquel 1813 moría en Orense Gregoria Matorras, madre de José Francisco, al que empezaban a llamar el Libertador. El general Belgrano, jefe del Ejército del Norte, vencedor en Tucumán y en Salta, al ser vencido en Vilcapugio y Ayohuma, al retroceder a Salta para reorganizarse, el gobierno le envió refuerzos con el coronel San Martín, quien luego dio el mando de aquel ejército el 29 de enero de 1814, con cuartel general en Tucumán, donde planeó el proyecto de paso por los Andes para liberar a Chile y Perú. Cuando estaba entregado de lleno a organizar las tropas, se le agravó una enfermedad latente y hubo de pedir licencia, yendo a reponerse a las sierras de Córdoba. En septiembre de 1814 se le nombró gobernador intendente de Cuyo y tuvo que acoger allí a los patriotas que buscaban refugio después de la derrota sufrida en octubre de ese mismo año en Rancagua. Con el apoyo del nuevo director supremo, Carlos de Alvear, a quien conoció en Cádiz, organizó un ejército con los refugiados, cuando el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, concedió la independencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El director supremo Juan Martín de Pueyrredón le nombró general en jefe del ejército de los Andes, al que durante 2 años instruyó en Mendoza, en el campamento de Plumerillo, preparando la invasión de Chile. Desde allí inició el paso de los Andes el 18 de enero de 1817 con 5.200 hombres que, con marchas forzadas, los atravesaron durante 20 días. Las tropas de San Martín franquearon alturas de 3.200 a 4.200 metros en una ruta máxima de 745 y mínima de 380 por zonas casi desérticas,
clima riguroso, sin poblados ni refugios y difíciles desfiladeros en la frontera con Chile. Los Andes solo podían pasarse desde finales de diciembre a principios de febrero, por la inmovilidad que exige tierras inhóspitas y los temporales de nieve y viento, marchando a veces de noche, mal abrigados, alimentados con dificultad extrema para transportar la artillería. Solo de Puna, mal de montaña, murieron unos 300 soldados. Destaca la provisión y desarrollo operativo de San Martín, con el deficiente de cartografía, condujo sus columnas casi sincronizadas por las 6 rutas muy dispares: Planchón, Portillo, Guana, Come Caballos, La Cumbre y Los Patos, hasta reunirlas en Chile, casi en la fecha prevista, para ayudarse si era necesario, como así ocurrió. Cuando el 12 de febrero de 1817, tras la ardua hazaña, la tropa de San Martín y el general chileno O'Higgins, bajando de la montaña de Chacabuco, entraban en el valle próximo a la capital, cortaban el paso de unos 1500 realistas al mando de Rafael Maroto, que rechazaron y contraatacaron un ataque de O'Higgins. Al atacar San Martín, hizo retirarse al enemigo con grandes pérdidas. La victoria de Chacabuco restableció la libertad en Chile pasados 2 días. San Martín entraba triunfador en Santiago. 3 días después se reunían allí una comisión de notables proponiendo como gobernador al Libertador, pero San Martín declinó tal honor en el brigadier chileno Bernardo O'Higgins, que llevó el título de director supremo. Entonces, el Cabildo de Chile premiaría al vencedor de Chacabuco con 10.000 pesos y San Martín, al rehusarlo, propuso fundar con ellos una biblioteca nacional para que el pueblo se ilustrase en los sagrados derechos que forman la esencia de los hombres libres. Reacción de los realistas: el 19 de marzo de 1818 venciendo a los patriotas en Cancha Rayada, pero el 5 de abril vencieron estos al mando de San Martín en la batalla de Maipú, de gran trascendencia, no solo militar, pues al confirmar la independencia de Chile repercutió en todo el continente, despertando buenos augurios su influencia en la política europea. Seguro ya Chile, San Martín organizó con tropas argentinas y chilenas el Ejército Libertador del Perú, con el que se trasladaba al Perú, y para complementarlo creando una escuadra en el Pacífico, regresó a Buenos Aires. Viendo allí una situación de práctica guerra civil entre el poder central y las provincias, se negó a emplear sus tropas en ella y volvió a Chile en el otoño de 1817, cuando empeoraba su salud, retrasando hasta 1820 la campaña del Perú. Con el apoyo de la flota que mandó el escocés Lord Cochrane, los patriotas lograron controlar toda la costa del Pacífico, desde el estrecho de Magallanes hasta el Perú, estrechando el cerco a las tropas realistas. Desembarcó en la bahía de Paracas el 8 de septiembre de 1820, anunciando a los peruanos que llegó la hora de su liberación. Al iniciar la campaña negoció una paz con el virrey absolutista Joaquín de la Pezuela y en 1821 firmó el Pacto de Punchauca con el nuevo virrey, el liberal José de la Serna e Hinojosa, acordando la independencia del Perú, el establecimiento de una regencia de 3 miembros y el envío de representantes a España, ofreciendo el trono a algún príncipe de la familia real, pero los oficiales realistas no aceptaban ese acuerdo. Reanudada la lucha, se coronó el 10 de julio de 1821, entrando San Martín en Lima, de incógnito y al atardecer, evitando alardes inmodestos, demorando hasta el día 28 proclamar la independencia en la Plaza Mayor. San Martín gobernó como protector de la libertad del Perú desde el 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de septiembre de 1822. Creó el ejército, la marina de guerra, instituciones del país, su bandera y su himno. Fundó la Escuela Normal y la Biblioteca Nacional, donando la suya. Decretó la libertad de los negros hijos de esclavos y eximió de tributos a los indígenas. Convocó a un Congreso Constituyente que acabase con las discrepancias entre líderes y marchó a Guayaquil a entrevistarse con el otro general libertador, Simón Bolívar, que estaba en Ecuador. En la entrevista, el 26 de julio de 1822,
Los libertadores trataron de la situación del continente, el régimen de Perú y la situación de Guayaquil, su independencia, pertenecer al Perú o integrarse en la Gran Colombia, como resultado al fin. San Martín era partidario de una monarquía en Perú, pero al oponerse la burguesía limeña optó por un Congreso Nacional, ante el que, en septiembre de 1822, pronunció un discurso de talla heroica, resignando sus poderes en él, como expresión del pueblo soberano, pero en realidad quedando en Bolívar los asuntos del país. San Martín abandonó enseguida la sala del Congreso para descansar unas horas en su quinta antes de ir a Chile. Le visitó un grupo de diputados ofreciéndole, entre otros títulos, el de generalísimo y fundador de la libertad de Perú, la que aceptó con honor, no con autoridad del ejército. El 20 de aquel mes, yendo a Valparaíso, enfermó gravemente y quedó en Mendoza del 4 de febrero al 20 de noviembre de 1823, en que salió para Buenos Aires al saber la muerte de su esposa. Al llegar allí en diciembre, un ambiente hostil le atribuían absurdos proyectos. Decidiendo educar a su hija en Europa, embarcó con ella en febrero de 1824, aún con la salud quebrada. Permaneció algún tiempo en Gran Bretaña y Francia, y al fin se instaló en Bruselas. En 1827, por la guerra con Brasil, ofreció sus servicios al gobierno argentino, y en 1829 quiso mediar en las tensiones entre los centralistas de la capital y los federalistas de las provincias, a quienes siempre se opuso, viajando a Buenos Aires, pero dando el mal ambiente político sin desembarcar, volvió a Europa. Durante largo tiempo vivió en Bruselas con el decoro y escasos recursos. A comienzos de 1831 reanudó en Francia la vieja amistad del banquero Alejandro Aguado, marqués de las Marismas de Guadalquivir, que le invitó a instalarse en París, fue su benefactor y murió en 1842, habiéndole nombrado su albacea. En 1844 adquirió la casa de Granbourg, donde vivió hasta 1848, en el que el agitado ambiente le movió a unirse con su familia hasta Boulogne-sur-Mer, dispuesto a ir a Inglaterra si lo aconsejase la inseguridad. Mantuvo relación epistolar con el mariscal Castilla, presidente del Perú, que le invitaba a pasar allí tranquilo el último tercio de su vida. Cuando dudaba de ir, murió en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850, teniendo a su lado su hija Mercedes, sus dos nietas, el enviado de Chile en Francia y su médico, el doctor Jordán. Al trasladar sus restos a Buenos Aires en 1880, se depositaron en un mausoleo de la catedral con símbolos de Argentina, Chile y Perú. En el marco de la Semana Sanmartiniana Guayaquil 2018, realizado del 13 al 17 de agosto del año 2018, el historiador ecuatoriano Melvin Hoyo Galarza realiza una conferencia sobre el general San Martín y donde nosotros hemos ilustrado su audio que a continuación presentamos. Muchas gracias por estar aquí. Siguiendo con los festejos y los eventos que se realizan en homenaje al general San Martín, al protector libertador de América, José de San Martín. El día de hoy vamos a dar una pequeña charla para que ustedes conozcan, principalmente ustedes jóvenes, ustedes niños, conozcan que hay seres humanos realmente extraordinarios, seres humanos que dejan con su vida y con su accionar una huella que es digna de ser imitada, para que me entiendan mejor y para hacer más fácil la comprensión de lo que digo. Los jóvenes y los niños muchas veces leen historietas de seres extraordinarios como Superman, Batman, el Hombre Araña, ¿cierto? Ven en los dibujos animados estos superhéroes, superhombres extraordinarios que hacen con sus cosas, ayudan a los demás, ¿verdad? Bueno, también tenemos, eso son mentiras, eso son ficción. Es bonito, chévere, increíble las cosas que pueden hacer, pero es mentira. Pero resulta que sí hay héroes reales. Gente que ha hecho cosas increíbles, realmente increíbles, por sus semejantes. Que les dieron lo más valioso que un ser humano pueda tener, la libertad.
pero les costó sangre, les costó un esfuerzo enorme, les costó vidas, vidas de sus amigos, vidas de los soldados que día a día estaban con ellos, comían con ellos, experimentaban toda clase de dolores y alegrías con ellos. Los vieron morir, a cientos de ellos, solo con un objetivo: lograr dar la libertad a sus hermanos. Esos son superhéroes, pero de verdad. Son superhéroes de verdad. Sí existieron y aún existen. Pero esos, los de ayer, los que vivieron antes, los que vivieron hace un siglo, 2 siglos atrás, esos dejaron una huella enorme. Y esa huella se llama historia. Y lo que van a oír hoy es esa historia. Pero de uno en particular. Ustedes han oído mucho de Simón Bolívar, quizás menos de José de San Martín. Van a oír cosas sobre uno en particular, José de San Martín, que hizo cosas a veces mejores que las de Bolívar. Para que ustedes entiendan, y para que todos entendamos el valor de este hombre, tenemos que separar las ejecutorias militares de las humanas. Las ejecutorias militares son casi las mismas cuando son estos superhombres, cuando son hombres de la talla de Bolívar, cuando son hombres de la talla de San Martín. Sus sacrificios, sus luchas, su manera de enfrentar al enemigo, que en ese entonces era el yugo español, es prácticamente la misma. Es la guerra en contra de la opresión. Pero hay algo que los diferencia: el aspecto humano. Cómo ellos enfrentaban la vida. Y estoy ahí comparando siempre a Bolívar y San Martín, aun cuando desgraciadamente las comparaciones a veces son antipáticas. Aquí son necesarias. Aquí son necesarias porque es necesario ver cómo en ocasiones actuaba este superhéroe del que estamos hablando, José de San Martín. Vamos viendo cómo era José de San Martín. ¿Quién era José de San Martín desde el punto de vista militar? Para que ustedes vean el nivel de alma y de generosidad que él tenía. A diferencia de Bolívar, él era un militar de carrera. ¿Qué quiere decir un militar de carrera? Siempre fue soldado. ¿Ya? En el año 1811, José de San Martín renuncia al ejército de España. Él era del ejército español. Renuncia al ejército de España y ya tenía 22 años de carrera. Es decir, ya tenía 22 años siendo soldado, y no un soldado cualquiera. Era un general, era un soldado distinguidísimo del gobierno, perdón, del ejército español. ¿Por qué renuncia en 1811 San Martín? San Martín renuncia porque él cree que es imprescindible comenzar el proceso emancipador de la tierra, del continente en el que había nacido. Él estaba en España, en Europa. Él considera que es necesario iniciar ese proceso en su tierra. Y se viene a América. Pide la baja. ¿Qué quiere decir pedir la baja? Dice, ya no puedo. Pedirle a sus jefes en España, ya no puedo. Yo tengo un montón de problemas que resolver, no solo en Argentina, sino en el Perú. Y él viene directo hacia Lima, pero es porque hace un recorrido invertido, desde el Perú, Bolivia, o Alto Perú, Chile y Argentina, para él ir detectando lo que está pasando en el continente. Él renuncia, por Dios, renunciar a una carrera exitosa, súper brillante, de 22 años, como soldado, con la máxima graduación ya. Por Dios, renunciar solamente por ver cómo obtiene la libertad para su tierra es un gesto de generosidad inmenso, inmenso. Pero eso es solamente el primer impulso de lo que vendrá después. Esto se da en 1811. Durante 3 años, él como que tantea lo que está sucediendo. Y para el año 1814, que ya está en Argentina, él es
nombrado gobernador de la provincia de Cuyo, una provincia de la Argentina. Pero ¿qué pasa ahí? Esto es algo interesante que ya comienza a dibujarnos el perfil de este personaje. Cuando él lo nombra gobernador de la provincia de Cuyo, el Cabildo de Mendoza, de la ciudad, es una ciudad, Cabildo es el municipio, el Cabildo de Mendoza le destina una casa muy elegante, una casa muy digna, muy amplia. ¿Para qué? Para el gobernador, pues. El gobernador venía a establecerse en la ciudad de Mendoza y tenía que vivir con el nivel que él venía. No aceptó vivir en esa casa. ¿Saben cuál fue la disculpa que él dio, la justificación que él dio? Que él ya se había puesto en contacto con alguien para conseguirle a él una modesta habitación en donde él pudiera cubrir sus necesidades básicas, y que no podía quedar mal con esa persona a la que ya le había conseguido la habitación. Esa fue su justificación. Prefirió irse a una habitación sencilla, humilde, básica para sus necesidades, a irse a esa casa de lujo, a esa casa con todas las comodidades que podía darle al gobernador, el gobernador, y no aceptó. Le insistieron, no aceptó. Bueno, estas cosas ya comenzaban a dibujar la personalidad que este hombre tenía. Solo un año después, perdón, 2 años después, va a venir uno de los triunfos que hicieron historia en su carrera militar, el triunfo de Chacabuco. En el triunfo de Chacabuco lo nombra todas las provincias unidas del Río de la Plata, esto queda al norte de Argentina por Uruguay. Todas estas provincias unidas del Río de la Plata, coge y lo nombra brigadier general de los ejércitos de la patria. O sea, lo máximo. Para ustedes, la mamá de Tarzán, el mejor. ¿Ya? ¿Está claro? Ok. No, digo no. ¿No? ¿Cómo es posible que me estén dando esa graduación si lo único que he hecho es lo que me correspondía hacer? No, señor. No aceptó ser el general en jefe, el brigadier general de los ejércitos de las provincias unidas del Río de la Plata. Pero no aceptar ser o no aceptar esa dignidad no quería decir de que no iba a hacer el mismo esfuerzo o más o mayor esfuerzo para seguir con el proceso emancipador de esos territorios, no. Iba a triplicar sus esfuerzos, pero no aceptaba la dignidad ni aceptaba la honra. Eso, vean ustedes, eso realmente es meritorio, eso nos permite observar que es el perfil de un hombre realmente especial. No vamos a darle un calificativo superlativo, pero especial por decirlo menos. Es una época especial también para él, porque es una época en que no solamente las dignidades vienen de los ejércitos argentinos, van a venir de los ejércitos chilenos también. A poco tiempo de eso, el Cabildo de Santiago le manda 10.000 pesos de oro. Es mucha plata, chicos. Mucha plata. ¿Para qué? Le manda para sus viajes. ¿Saben lo que contesta San Martín? San Martín contesta de que el nivel de pobreza que existe y el nivel de necesidades que existe en esos momentos no se compadece con esa enorme generosidad que tienen para con él. Eso le contesta al Cabildo de Santiago. ¿Y saben qué sugiere? San Martín fue el responsable de que con esos recursos se inicie la conformación de la Biblioteca Nacional de Chile. Porque con esa plata nace la idea, porque él la da. Dice, con 10.000 pesos de oro puede comenzar a labrarse el futuro de los pueblos, del pueblo al que nosotros estamos liberando. Utilicen ese dinero para que sirva
para una estructuración mayor de la Biblioteca Nacional en Santiago. Y comienza, y fue tajante, fue enfático y fue terminante en decir: de ese modo nosotros vamos a labrar el futuro de este pueblo. No aceptó la plata. Y finalmente el Cabildo de Santiago aceptó su enorme generosidad. Porque como también era terminante en estas cosas, dijo no y era no. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, liderando el ejército de los Andes, va a lograr triunfos increíbles en Chile. Increíbles. Y gracias a esos triunfos, el gobierno de Chile lo nombra general en jefe del ejército de los Andes. General en jefe del ejército de los Andes, como triunfador de Maipú. Pero dijo, general en jefe. A mí me basta con ser coronel. Entonces, por favor, acepte este sueldo de 6.000 pesos anuales. ¿Cómo? ¿Que está sobrando el dinero? No, síganme pagando lo mismo que me han pagado siempre. No estamos para ese tipo de desembolsos. ¿Qué es lo que piensan ustedes que debía pensar la gente que escuchaba o veía a este hombre hacer lo que hacía? Era realmente un hombre excepcional. Era un hombre excepcional. Magnánimo en el triunfo. Magnánimo con los derrotados y con los vencidos. Generoso, desprendido y muy ajeno a la gloria. Ajeno porque no le gustaba el reconocimiento. ¿A cuántos héroes conocen que tengan ese perfil? Es muy raro. Es muy raro. Y no caben aquí las comparaciones porque se va a hacer más pesado el tema. Muy raro. Y es por eso que San Martín es distinto. Es por eso que San Martín debe ser visto como alguien distinto. Es por eso que San Martín, para ustedes particularmente, deben ser vistos como ese héroe que sirve de modelo. Porque cuando somos generosos, la vida misma nos devuelve lo que nosotros no aceptamos. Eso es importante que lo tengamos claro. Ese es el valor de los héroes. Ese es el valor del generoso, de esos héroes que con su vida y sus acciones nos demuestran cuál es el camino que debemos seguir para que el pueblo en el que nosotros vivimos y al que nos pertenecemos crezca y sea un pueblo que tenga futuro y tenga progreso. San Martín era eso y mucho más. Y vuelvo a repetir que no cabe en este momento hablar de sus ejecutorias militares, que eran muchísimas y que fueron muy exitosas, porque de eso se ocupan los historiadores militares, y de muy buena manera. Y algunos que no lo son también, militares, y que gustan mucho de esos temas. A mí particularmente me gusta mucho más el aspecto humano, porque ese es el que deja el mensaje imperecedero. Es increíble ver cómo el mismo Cabildo de Santiago le regaló una vajilla de plata. Y le regala pues la famosa vajilla de plata. Y cuentan que en las comunicaciones, en las cartas que se cruzan con el Cabildo de Santiago, dice: estamos con plata. Me están regalando una vajilla de plata. Ustedes me ven comiendo con cubiertos de plata. No saben cómo estoy de agradecido con su generosidad, pero vendan la vajilla de plata y utilicen el dinero para algo mejor que esto. Ya no tenía a veces sentido estarle dando cosas de valor, o estarle queriendo subir de grado, o estarle mejorando el sueldo, porque no lo iba a aceptar. No lo iba a aceptar. Tan es así
que el Cabildo de Mendoza le había regalado en el año 1815 una hacienda. Y esa hacienda, que no era pues la hacienda, no era una super hacienda, pero era una hacienda que le generaba a él algunos recursos, y como tenía familia, no es que no tenía hijos ni tenía mujer, no, sí tenía familia a la que sí le hacía falta los recursos para subsistir. De esa hacienda se sacaba algo de lo que él utilizaba para poder subsistir su familia. Hay un momento en que él se preocupa tanto de la situación que existe en esa región de Argentina, que dice: la mitad de lo que produzca la hacienda será utilizada para hacer un hospital para mujeres, porque nadie se preocupa de las enfermedades de las mujeres. ¿Por qué no se preocupa nadie de las enfermedades de las mujeres? Ese dinero que sirva para hacer ese hospital. Y si algo queda, por favor, vean la manera de traer gente que comience un proceso de vacunación en esta región en contra de la viruela, que está devastando a los niños, a los jóvenes en esta parte de Argentina. Ustedes pueden imaginarse que de esa pequeña parcela de tierra, que era lo que le daba para vivir, este hombre cogiera la mitad de lo que le daba para que se comience la construcción de un hospital para mujeres y también para poder iniciar un proceso de vacunación contra la viruela. Para los adultos y aquellos que leen y han leído sobre las ejecutorias de los próceres y de los héroes, ¿a cuántos han visto que hayan hecho algo parecido? Y no tenemos un monumento a San Martín aquí. Hay un monumento de Bolívar y San Martín, sí, pero es un monumento compartido. Bolívar tiene un monumento para él solito aquí en el Parque Seminario. ¿Es justo? No, no es justo. No es justo. A mi parecer debió existir primero el de San Martín, luego el de Bolívar. Pero si las cosas se dieron como se dieron, por lo menos luchemos por darle un monumento a San Martín, aunque sea de manera extemporánea. Muy extemporánea. Pero las cosas no se quedan ahí. San Martín realmente era un hombre extraordinario. Realmente era un hombre especial. Ustedes han oído hablar de la entrevista de los dos grandes libertadores de América en Guayaquil en julio del año 1822. ¿Saben por qué vino aquí San Martín? San Martín viene a pedir dos cosas. Le pide a Bolívar primero la libre determinación de este pueblo, que sea respetada. Y Bolívar le dijo no, porque siempre le pertenecía a Colombia y era mentira. Era mentira. Porque era compartido la responsabilidad de esa audiencia de Quito entre el Virreinato de Santa Fe, Bogotá, en lo administrativo, y el Virreinato de Lima en lo militar. Para Bolívar no existía ese compartir de ambos virreinatos. Entonces, es importante que sepan de que él venía a pedir que se respete la libre determinación de un pueblo que se había liberado solo, que se había independizado sin la ayuda ni del norte ni del sur, que se respete la libre determinación de este pueblo. Y Bolívar le dijo que no. Lo reitero y lo seguiré repitiendo, porque es ahí en donde comenzamos nosotros los guayaquileños a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro. La generosidad del uno y los intereses muy respetables del otro. Y digo muy respetables porque no quiere decir el hecho de que haya dicho Bolívar no, de que Bolívar estuviera en contra de la libertad. Bolívar tenía una idea de que el bienestar de los unos, de los más, podía construirse sobre la desgracia de los menos. Porque eso es lo que era al fin y al cabo el coger y cortarle la libertad a Guayaquil para tener el futuro que quisiera Guayaquil, para poder tener un puerto para la Gran Colombia. Y entonces absorber a Guayaquil de la manera en que lo hizo.
Cuando se dio cuenta San Martín de que estaba todo juzgado, que todo estaba dicho con respecto a ese tema, procedió al segundo punto. El segundo punto fue pedirle ayuda a Bolívar para que independice el Perú de manera definitiva, que cada vez había más efectivos militares realistas en el Perú y que corría un riesgo enorme la independencia de toda América si es que no se procedía inmediatamente a independizar el Perú. Pone al servicio de Bolívar su espada. ¿Para qué? Para juntos lograr esa emancipación. Y Bolívar le dijo no, que no podía porque él era un hombre del mismo nivel de él, que no podía él mandarlo. O sea, era una disculpa y una justificación, a mi juicio, completa y absolutamente absurda. Venía de una manera increíblemente generosa a entregarle la posibilidad de independizar juntos el último territorio que quedaba en poder de los españoles. Y dijo que no, porque como un historiador colombiano que hizo una investigación hace pocos años aquí, dijo, Bolívar no quiso compartir la gloria. No quiso compartir la gloria. Y así lo sintió San Martín, que obtuvo uno de los gestos más extraordinarios de generosidad que pudo haber tenido para con su tierra, para con su pueblo y para con todo lo que significaba ese momento. Le dejó la puerta abierta a Bolívar para que sea él solito el que termine independizando América, y se retiró hacia su tierra. Inmediatamente no fue que cogió Bolívar y se fue y dijo, ya bueno, ya estoy libre de entonces ahora sí vamos a independizar el Perú. No, todavía tuvo que un año después José Joaquín de Olmedo hablar con él para que acepte. Yo creo que cuando llegó Olmedo y aceptó finalmente hacerse cargo de la campaña del Perú, es porque ya veía que las cosas estaban poniendo color de hormiga, porque había más de 14.000 soldados realistas en el Perú acantonados. Eso, si seguía creciendo ese número, la posibilidad de que desaparezca todas las tierras que se habían liberado, la posibilidad de que desapareciera la libertad obtenida era enorme. Era enorme. Para que se hagan ustedes una idea, 14.000 soldados realistas, imagínense la cantidad que sería para ese entonces, que en la batalla de Pichincha pelearon 3.000 patriotas. Y fue una de las batallas más importantes del proceso emancipador de América. Solo 3.000. Y en el Perú, para 1823, había 14.000. Solo realistas. La cosa no era fácil. Y San Martín se retiró. San Martín se retiró. Le dejó libre el campo a Bolívar. Hay una persona, San Martín se fue a vivir a Francia, que es otro gesto de generosidad increíble. En Argentina, la situación política se puso muy grave. Todo el mundo lo quería tener de líder a él, todo el mundo quería, los blancos, los negros, los rojos, los azules, lo querían tener de líder a él, y él se dio cuenta que su persona en Argentina iba a ser una suerte de manzana de la discordia, y se fue de su tierra natal. Para siempre. Para que ellos decidieran su vida y su destino sin su persona. Para que él no se convirtiera en la manzana de la discordia que generara un cisma dentro de Argentina. Y se fue a Francia. Se autoexilió en Francia de por vida. Y en Francia, más o menos para 1840 y tanto, le da una entrevista al famoso cronista Gabriel Lafon de Lurcy. Gabriel Lafon de Lurcy escribe algunas cosas muy reveladoras de la entrevista de Bolívar y San Martín, y más reveladoras aún de la personalidad de este hombre. Y ahí nos enteramos
por boca o por pluma de Gabriel Lafon de Lourdes, que San Martín realmente se va de esa entrevista, era para poder darle el camino libre a Bolívar. No, realmente, créame, es increíble conocer la vida de este hombre y conocer sus ejecutorias, pero particularmente estas que tienen que ver con el aspecto humano, de generosidad, de desprendimiento y de poco apego a la gloria que él tenía. A mí me encantaría, principalmente con los chicos, para ver cuánto les caló lo que escucharon, que me pregunten cosas, pero con toda tranquilidad, una especie de foro escolar. Pregunten cosas con respecto a lo que escucharon. Y no solo los chicos, también a los grandes, pero los chicos que tengan preferencia. Sin miedo, cualquier cosa. A ver, tú quieres saber algo. Dígame lo que quieras. Paradita o sentadita, como quieras. Pregunta. San Martín era alguien importante para todo el mundo, ¿verdad? Particularmente para América, para el continente americano. Porque así como ustedes han oído hablar de Simón Bolívar, que fue libertador de 5 naciones, y en esas 5 naciones ponen a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, todo el resto del continente, con excepción de Brasil, lo liberó San Martín. El continente americano no son solo las 5 naciones de las que se habla que liberó Bolívar. Hay muchas más. Cuando San Martín se fue a Francia, ¿quién se quedó a cargo de Argentina? Bueno, había ya un gobierno en Argentina. Había un gobierno en Argentina y ese gobierno estaba generando problemas. ¿Por qué? Porque querían como líder a San Martín. Pero iba a haber un cisma, un problema grave, cada vez más grave, si él estaba o con los que estaban a favor o con los que estaban en contra. Y ambos querían tenerlo allí. Entonces dejó que se mantengan ellos. Pregunten, dime. ¿Hubo guerras por la discordia? Bueno, gracias que San Martín se fue, no. Pero las guerras que se dieron fueron las guerras para independizar América de España. ¿Por qué querían independizar de España a América tanto San Martín como Bolívar? Porque los españoles eran muy injustos con la gente que vivía aquí en el continente americano. Con la gente que vivía en lo que hoy es la República del Ecuador, la República del Perú, la República de Chile, Bolivia, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, eran muy injustos. Solamente ellos podían estar en puestos de gran jerarquía, solamente ellos podían mandar, solamente ellos podían ser alcaldes, gobernadores, podían ser presidentes de la audiencia, podían regir sobre los virreinatos, solo ellos, los que nacían en la península, allá en España. Entonces los mandaban acá y ellos eran los únicos que tenían poder para hacer eso. Además de eso, había gente mucho más capacitada, nacida acá en América, a la que no la dejaban ser solo por no haber nacido en España. Pero además de eso, había muchas injusticias con respecto al reparto de los recursos. Casi toda la plata se iba o a las cabeceras virreinales, a las capitales de los virreinatos o a España. Y la plata que se necesitaba para la obra pública en estos países, que en ese entonces se llamaban audiencias, capitanías o virreinatos, nada. Entonces tenían que, después de mandar los impuestos, después de mandar los diezmos reales para el rey, otra vez tenían que pasar el sombrero para poner las cosas de ellos. Entonces eso no era justo. Aquí eran cientos de miles de habitantes de este continente y vivían esa injusticia de manera permanente. Nosotros, por ejemplo, los guayaquileños, a nosotros, como el rey era pariente de alguien en la capitanía de Caracas, lo que hoy es Venezuela, le dio pues el chance que ellos sean los únicos que comercialicen cacao cuando nosotros vivíamos de eso. Entonces aquí ni vos comenzamos a mandarlo de contrabando, porque tampoco nos íbamos a morir de hambre. Entonces, pero esas cosas las provocaban estas injusticias. Y estas son solamente un botoncito de muestra. Hubieron miles de injusticias provocadas por la corona española. Y eso fue lo que impulsó a estos grandes hombres, particularmente, y de quien estamos hablando ahorita, de San Martín,
a que comience el proceso emancipador de sus respectivas naciones o de todo su continente. Sigan, pregunten. ¿Por qué Simón Bolívar no quería celebrar con San Martín? Ve, parece ser que Bolívar tenía un temperamento muy distinto al de San Martín. ¿Ya? ¿Qué hemos visto aquí? Que San Martín era un hombre generoso y desprendido y que no le interesaba la gloria. Si yo digo que era totalmente distinto, es que al otro le gustaba la gloria, era egoísta y tenía otra óptica de lo que debía hacerse. No quiero decir, y esto vuelvo a ser enfático en repetirlo, no quiero decir de que Bolívar era el demonio, no. Pero sí quiero decir que era muy distinto a San Martín, que las virtudes que San Martín tenía no la adornaban a Bolívar. No quiero ser peyorativo con la imagen, pero era un chiquitito que le tenía una bronca al grandotote, que era San Martín. Bolívar era así, chiquitito, y le tenía un... No lo podía ver, no lo pudo ver, era obvio. Dicen quienes pudieron observar ciertas cosas como Oleri, que era el secretario, que cuando lo vieron conversar a Bolívar con San Martín, Bolívar nunca le miró la cara a San Martín, así, como quien dice, el otro le hablaba, miraba para otro lado. Así, miraba para otro lado. No lo miraba a los ojos, ni lo miraba a la cara. Sí, por ahí dice que no le llegaba, porque lo miraba así, le miraba el pecho nomás. Tenía que mirar para así. Bueno, pero en todo caso, ellos eran muy distintos. Bolívar sí hizo muchísimo por independizar estos territorios. A nosotros no, o a Guayaquil no, nosotros nos liberamos solitos, ¿ya? Después pedimos ayuda, pero para independizar el resto de la audiencia de Quito. Pero nosotros nos independizamos solitos. Y claro, primer aliado que tuvimos no fue Bolívar, fue San Martín. Fue la primera persona a la que se dirigió José Joaquín de Olmedo para expresarle qué era lo que había sucedido, cómo se había independizado Guayaquil. El 11 de octubre manda un barquito que se llamaba Goleta, de nombre Alcance, que va capitaneada por el general José de Villamil, que para ese entonces no era general, sino capitán, solo capitancito. Se va hasta allá, a donde San Martín, que estaba con un gran marino inglés que se llamaba Lord Cochrane, para notificarle que nos habíamos liberado. Es la primera persona que se entera de que somos libres, es San Martín, pero es para la vinculación que ya existía, una vinculación afectiva incluso, porque se veía la forma en que este hombre procedía, que era totalmente diferente a la que procedía Bolívar. Últimamente se han encontrado cosas increíbles. Encontró un gran historiador local que se llama Guillermo Arosemena en la Universidad de Atlanta un archivo totalmente desconocido con 200 cartas de Bolívar dirigidas a Londres. Y no me van a creer las cartas a dónde estaban dirigidas. Muchas de ellas estaban dirigidas a la fábrica de armas que había en Inglaterra, que era la fábrica que nos abastecía de armas en la época de la guerra. Uno de los principales accionistas era Bolívar. Eso es terrible. Eso es terrible. La deuda que nosotros contrajimos para independizar este territorio fue con Inglaterra. Y fue básicamente por armamento. Resulta que el que los vendía era él. Él era uno de los beneficiarios de esa venta. Eso es sencillamente aterrador. Y entendemos entonces por qué cuando en el siglo XIX la Enciclopedia Británica le pide a Carlos Marx que haga 12 biografías, dentro de las cuales está la biografía de Simón Bolívar, estalla en cólera Carlos Marx y le cuenta a Federico Engels, su amigo, que le han pedido que haga la biografía de este señor. Marx conocía perfectamente lo del tema de la fábrica de armas.
Y Marx conocía también un tema un poco grotesco para los niños principalmente, y es que Bolívar hacía contar las bajas, haciéndole cortar la mano derecha a los cadáveres. No quiero entrar en este campo porque este es un campo un tanto grotesco, y lo que estamos hablando básicamente es de las virtudes de José de San Martín, que en estos asuntos es bastante diferente a Simón Bolívar. Vuelvo a repetir que fue un libertador también Bolívar. Vuelvo a repetir que también luchó en guerras por la emancipación de América, pero insisto, el perfil humano de San Martín es incomparable, realmente incomparable. Y ojalá que estas charlas se multipliquen exponencialmente con la finalidad de que el pueblo guayaquileño de una vez por todas sepa cuál de los dos libertadores vio con ojos de cariño, de afecto, de amor y de justicia más a este pueblo, el pueblo de Guayaquil. ¿Y cuál de los dos libertadores debió haber tenido un monumento antes? Las cosas se dan de manera curiosa. Y digo de manera curiosa porque cuando finalmente Guayaquil es anexada a la fuerza a Colombia por Bolívar, que vino con 3.000 soldados a anexarla cuando le dijo que iba a venir con un puchito nomás de hombres a San Martín, y San Martín sí vino con un puchito de hombres para entrevistarse con él, y ve que tenía 3.000 soldados, había tomado Guayaquil. Poco después, se publica en un periódico que se llama El Patriota una lista de quienes proclaman pues la anexión de Guayaquil a Colombia como una cuestión democrática, y no son sino los colombianistas, que son las personas que apoyan esa anexión. Y yo allí es que estoy viendo la raíz de todo cómo progresa, todo cómo se va dando a futuro, y cómo esos colombianistas son los que a la larga terminan teniendo más poder en Guayaquil. Y cómo poco a poco, esa idea de admirar a ese hombre extraordinario que era San Martín va desplazándose, al punto de desaparecer. Y cuando ya el pueblo de Guayaquil, en las últimas décadas del siglo XIX, decide hacer un monumento, las principales familias de Guayaquil son descendientes de los colombianistas. Las principales familias de Guayaquil, las creadoras del Club de la Unión, son descendientes de los colombianistas. Nunca jamás se les iba a ocurrir que el monumento ecuestre que había que levantar en Guayaquil era a San Martín y no a Bolívar. Y entonces se levantó un monumento ecuestre a Bolívar. Esa es la verdad. Así funciona el temperamento humano. Pero no porque así funcione quiere decir que eso es lo justo. Me encantaría poder escucharlos más, me encantaría que me pregunten si tienen alguna inquietud para poder cerrar esta charla con una suerte de foro en donde podamos nosotros ventilar nuestras inquietudes, ventilar nuestras curiosidades y principalmente, llevar en nuestra mente y nuestro corazón el recuerdo de un hombre que debió ser reconocido mucho más de lo que ha sido en nuestra ciudad. El recuerdo de un libertador que demostró con su vida, desde el principio y hasta el fin de sus días, que la generosidad de espíritu era lo que lo iba a hacer inmortal. Por favor. Hay algo que es también muy notorio de San Martín. Cuando él llega a Argentina, por los conflictos internos que había, eso retrasa su llegada a Mendoza. Sí, así fue. Y cuando llega, su esposa Remedios ya había fallecido. Alcanza a dejar un epitafio para su lápida y toma su única hija. Lo que no recuerdo es si había alguien quien la cuidaba y cuántos años tenía ella, porque es con la única que luego se va a Francia. Se va a Francia. Era una muchachita, tenía 14 años.
Era una muchachita la hija. Y, o sea, quedó desamparada de la muerte de su madre. De su mamá, claro. Esperando a su padre que llegara. Que llegara, sí. Por favor. Primeramente para felicitar. Muchísimas gracias. Y muy apenado ayer porque no se hizo presente. Discúlpeme, yo soy pues un asiduo asistente a todos los eventos. Yo sé, así es. Me llamó la atención que no sé si este es el señor de la Argentina, ¿no? No, está aquí su representante. Ah, qué bien, porque Sí. se quedó de año ayer. No, como guayaco le digo, pues lo extrañamos. Pues. Claro, claro, lo entiendo. Sí, 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 Bueno, lo entiendo. al margen de eso. Me llamó la atención la investigación de don Guillermo Rosemena. O sea que Bolívar fue parte de ese abastecimiento de las armas. Fue parte del abastecimiento. Pero a Bolívar contribuyó con plata, con personas. Y Ahí murió hay en una cosas. pobreza tremenda. Eso es lo que parece que no es tan cierto. Eso es lo que parece que es solo una especie de leyenda urbana. Pero ¿cómo murió él? Pues en San Pedro. Muere en San Pedro Alejandrino, pero no está tan pobre. Porque parece que de acuerdo a la La carta investigación que que le hacen en envía a la Atlanta, sobrina. hay mucha, pero mucha plata que no la maneja él de manera directa, sino su familia. Y la familia no está para nada pobre, y es la familia directa. No hay pobreza en la familia de Bolívar, todo lo contrario. Lo que pasa es que Bobo tampoco ha de haber sido, no va a coger y hacer público que él era dueño de la fábrica. Y peor, hacer público que estaba forrado de billetes, pero la plata la tenía la familia. Aquí hay mucha tela que tejer. Sí. Hay mucho documento que todavía está por descubrirse y esas cartas inéditas de Atlanta son una locura. No, y es por la inmensidad del personaje. Eso, es muy grande el Tanto personaje. San Martín como Bolívar. Así es, él es muy grande, el personaje es muy, muy grande y hay historiadores que están muy metidos en la intención, más que de tratar peyorativamente al personaje, humanizarlo. Porque el problema que ha habido con Bolívar y San Martín, de lado y lado, con Bolívar y San Martín, es que la tendencia romántica del siglo XIX fue de coger y convertirlos en semidioses. Que los semidioses no tienen culpa en nada. Los semidioses no pueden tener pecados. Los semidioses no pueden tener flaquezas. Y una de las cosas que ocultaron, por ejemplo, es que los dos querían poner rey en América. Claro. Los dos. Pero era un reino democrático. Pero rey, al fin y al cabo. Los dos. Esas cosas las ocultaron. ¿Por qué? Porque iba un poco en contra de cómo es posible. Eliminan a un rey y quieren poner otro rey. Pero es que en esa época no conocían otra forma de dominio, otra forma de administración. No habían presidentes, habían reyes. ¿Ok? Entonces esto es importante conocerlo, saberlo, definirlo y entenderlo para no ser injustos. Entonces, lo que ha hecho la historia moderna, lo que han hecho los investigadores modernos, es coger y descubrir esos aspectos de estos, entre comillas, semidioses para humanizarlos y hacer ver que así como tuvieron enormes aciertos, como tuvieron enormes virtudes, así también tuvieron defectos. Eran humanos, eran seres humanos. Y humanizar a una suerte de semidios con eso, como ellos, es positivo, muy positivo. ¿Por qué? Porque vemos que todos podemos ser iguales. Que todos, si queremos, podemos ser un Bolívar o un San Martín. Que todos, si queremos y tenemos la voluntad férrea de hacerlo, podemos darle lo mismo que ellos le dieron a su pueblo. Ese es el valor de humanizar a seres como esos. Pero para la época en que estos acontecimientos se dieron, así no se entendía. Dime. Mi pregunta sería si tal vez había una controversia por el poder también entre Bolívar y San Martín, porque creo que Bolívar tenía más poder que San Martín, y por eso es que Si tú ves el territorio que liberó el uno en tamaño y el territorio que liberó el otro en tamaño, el que tenía más poder definitivamente era San Martín.
Lo que pasa es que para el momento en que él llega hasta el Perú, mira, tenga aquí en tu imaginación el mapa del continente americano. Mira cómo va viajando. Argentina, Chile, Perú. Ahí ya nomás tienes las 2/3 partes de todo el continente. ¿Ya? Todo eso lo va liberando él. ¿Qué es lo que tiene liberado Bolívar? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es un trocito así al lado del continente entero. El otro liberó todo el resto. Lo que pasa es que a nosotros, los ecuatorianos, la historia que más nos han contado es la de Bolívar. En consecuencia, como no conocemos casi nada de la historia de San Martín, y esto a muchos, lo que yo he hablado aquí, a muchos los cogerá de sorpresa, como no conocemos casi nada, creemos que Bolívar era más que San Martín. No. Todo lo contrario. Lo que pasa es que como tuvo ese viaje tan largo, con un esfuerzo tan sobrehumano, tan titánico para independizar todo ese territorio, cuando ya llega a Lima, cuando ya llega al Perú, sus fuerzas, sus huestes están agotadas, pues. Ya tiene pocos soldados. Por eso va y busca la ayuda de Bolívar, porque si no se unen, si no logran esa unión, España recupera todos los territorios independizados. Sí. Entonces ahí vendría como intermedio el orgullo de Bolívar. El orgullo de Bolívar no le permitió aceptar compartir la gloria de emancipar el continente. Ese es el problema. Allí estuvo la falla. Pero volvemos a repetir lo mismo. Somos humanos. Somos humanos y humanamente esa fue su flaqueza. La flaqueza de Bolívar. Por favor. Una pequeña acotación nada más. Incluso en el proceso independentista lleva a la batalla de Pichincha, San Martín juega un papel determinante porque las dos últimas confrontaciones, estamos hablando de Tapio en Riobamba, también Pichincha, hay que destacar el papel de los soldados. De los soldados que mandó San Martín. Claro, el general Santa Cruz. Y el papel decisivo en la batalla de Tapia. Totalmente, pues esa batalla de Tapia de Santa Cruz. Los lanceros que venían enviados exclusivamente por San Martín. Sí. Y se ha minimizado eso. Muy poco se ve. Casi no lo hablan. Y la batalla de Tapia es una batalla épica. Es una batalla que es solamente con sables. Es una batalla que se da a caballo y con sables. Una batalla que, según dicen, se separaron los líderes para observar sorprendidos esa épica batalla con sables entre las fuerzas españolas y las fuerzas del general Santa Cruz. Son gente de San Martín. Dime. ¿Por qué San Martín no aceptaba los reconocimientos? Porque es generoso. Hay gente que no le gusta que sea reconocida. Hay gente que cree que lo que hace es porque es su deber. Y si están cumpliendo con su deber, creen que no tienen por qué ser reconocidos. Por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Quería agradecerle, yo soy el cónsul general de Chile en Guayaquil. Quiero agradecerle a Medio Chimboyo por la extraordinaria presentación, aprendí mucho. Muchas gracias. San Martín. Para nosotros San Martín también es muy importante. Sí. Liberó Chile junto con O'Higgins. ¿Cómo no? Entonces, tengo dos preguntas para usted. La primera, que nos cuente un poquito aquí al auditorio cómo fue este paso del ejército de los Andes, que logró después la independencia de Chile, la batalla de Chacabuco, la batalla de Maipú, digamos, que fue importante para Chile, siguiendo la independencia, que nos explique un poquito ese tal. Justamente. Y la segunda pregunta que quería hacerle, que si ambos eran monarquistas, ¿cómo? Porque siempre dicen en la historia de que la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, la independencia de Estados Unidos fueron uno de los ideales, digamos, que tenían los próceres de la independencia de América. Entonces quería saber cómo se conjugan estas ideas, digamos, y cómo se aplican, digamos, a estos escenarios de América. ¿Cómo no? Voy a comenzar con la segunda. ¿Por qué? Porque el monarquismo adquiere una nueva visión cuando Napoleón se hace coronar. Ya. Napoleón se hace coronar, pero previo a hacerse coronar, él también es el responsable de que se dicte una de las constituciones más liberales que existen, la constitución de 1812, por lo menos en España. Y esto de aquí hace ver que por mucho de que él coja
y se haga coronar como emperador de Europa, su mentalidad era liberal. O sea, es una suerte de reyes con mentalidad libertaria. Y esa óptica, ese perfil, es el que deseaban tanto Bolívar como San Martín para que venga alguien a acoger y a reinar desde América. Con ese perfil de estos reyes liberales. ¿Me explico? Y es por eso que cuando sonase un poco contradictorio, porque no está de acuerdo, claro, con los estamentos de la Revolución Francesa en 1789, y peor aún de la independencia de los Estados Unidos en 1776, este cambio conceptual y de definiciones de reyes liberales que se imponen con Napoleón es a lo que apuntan tanto Bolívar como San Martín. ¿Una monarquía constitucional? Una monarquía constitucional, efectivamente, que fue más o menos lo que hizo Napoleón con Europa. Y con respecto a la primera, me va a disculpar que justamente eso de lo que no me gusta hablar, de la parte militar. Las ejecutorias militares son, a juicio mío, muy bien expuestas por aquellos que conocen del tema. Hay historiadores militares como Mariano Sánchez Bravo, que es el comandante, que es presidente de la Academia Nacional de Historia Marítima, que podría dar una explicación muy brillante al respecto. Yo no me especializo en eso. Entonces, me encantaría, pero me parece que zapatero a tus zapatos. Claro, por supuesto. La importancia es extrema, porque al lograr ya la independencia de Chile, tener libre ya la Argentina, él asegura todo el cono sur y ya tiene que concentrarse exclusivamente en lo que está pasando más arriba. Entonces, esa es la importancia que tiene, la manera en que coge y fortalece la Marina en Chile, principalmente la Marina en Chile, para poder comenzar el hostigamiento de los puertos realistas que existían todavía, y particularmente el de Guayaquil, que era el más estratégico. Por favor. Muchas gracias, arquitecto. En lo que hemos escuchado de esta narrativa, en esta exposición de esta mañana, podría seguirse permitiendo que, conociendo la egolatría de este Simón Bolívar, se siga participando en la enseñanza para nuestra juventud, que se siga permitiendo estas figuras para que conozcan las futuras generaciones y no se diga la verdad y se cambie la malla curricular en los actuales momentos. Esa pregunta es magnífica. ¿Por qué? Porque eso venimos intentándolo nosotros ya desde hace algunos años. Porque el asunto de Bolívar es solamente la punta del ovillo, pero la cantidad de mentiras que existen en nuestra historia y que nosotros las estudiamos desde niños, y lo estudiaron nuestros padres, lo estudiaron nuestros abuelos desde niños como realidad, es enorme. Solamente un botón de muestra. Andó Calderón con la bandera del Ecuador en el Pichincha. Falso. Andó Calderón avaliado como si le hubiera metido metralla. Falso. Andó Calderón muriéndose no sé en dónde, cuando realmente se muere después de más o menos 28 días con una gangrena en la pierna de la bala que le metieron. Que las mitas y los obrajes eran la principal fuente de ingresos de la audiencia de Quito, cuando realmente eran los astilleros. Que el más grande de todos los sabios que ha dado la audiencia de Quito es Pedro Vicente Maldonado, cuando fue Pedro Franco Dávila. Entonces, este montón de desaciertos y mentiras fueron colocadas en un libro que se llama Historia de Guayaquil, que se publicó 20.000 ejemplares para entregarlos en escuelas y colegios. Esto fue en el año 2000, no me acuerdo, 2009. Pero el señor presidente Rafael Correa salió a decir, como Torquemada en la Inquisición, ¡no se lee! ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que están en ese libro, hay una cosa en particular que lo tumbó. ¿Qué cosa era? Nosotros, cuando escribimos ese libro, sacamos de 3 grandes tomos en donde estaba el epistolario de Simón Bolívar, recogido por el gran biógrafo Vicente Lecuna, publicado en 1958 en La Habana, sacamos 2 capas. ¿Para qué? No con la intención de coger y destruir el perfil del gigante, no, con la intención de humanizarlo y de dar a conocer cómo realmente era de veleidoso en ciertos momentos. La primera carta es cuando él coge
y habla pestes de los guayaquileños, diciendo prácticamente que eran afeminados y terminando con un texto en donde dice que una ciudad y un río no hacían una nación. ¿Por qué? Porque estaba picado porque nosotros nos independizamos solos y queríamos mantenernos independientes. Primera. La segunda carta que extraemos y que la transcribimos exactamente como él la escribió, es cuando él, ya reclutando gente aquí para la que serían las famosas batallas de Junín y Ayacucho, recogiendo gente, recogiendo plata, recogiendo comida, recogiendo ganado, recogiendo todo, porque dejó pelado Guayaquil. Él coge y dice que los quiteños, mejor no digo todo lo que dijo malo de los quiteños, dijo que los peruanos, mejor no digo todos los horrores que dijo de los peruanos y de los bolivianos, que los colombianos eran un tanto igual, pero que los guayaquileños eran mucho mejores. ¿Por qué? Porque éramos como leche, como vaca lechera. Saca y saca leche, saca y saca y saca leche, y saca, nos sacó todo, nos peló. Peló dejó esta tierra recontrañada por años, de años. Cuando Rocafuerte coge la gobernación de Guayaquil, esta tierra todavía está en llaga. Hay un autor argentino, casualmente, que se llama Mariano Fernández Facio, que ahora es sacerdote, y que escribió un libro que se llama El Guayaquil colombiano. No es un libro de ponerse a llorar, de ponerse a llorar, de ver cómo queda Guayaquil después de la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Por qué? Porque de aquí es que saca toda la riqueza. Entonces ahí tiene razón él al decir, y los guayaquileños son mucho mejores. Claro, al yo poner esas cartas transcritas en ese libro, el señor presidente Rafael Correa vino y me hizo pedazos en una sabatina, que repitió la otra sabatina para hacer más pedazos. ¿Por qué? Porque en la segunda sabatina prohibió terminantemente leer ese libro en cualquier escuela o colegio fiscal. ¿Por qué? Porque como estos caballeros, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, en Chile y en Argentina los Kirchner, en Chile esta señora Bachelet, ellos tenían, y obviamente Fidel en Cuba, ellos cogen a sus grandes líderes, los cogían y los utilizaban como punta de lanza ideológica. A mí me parece ridículo que hicieron a Bolívar, lo hicieron socialista. Es una locura, esa es una de las locuras más grandes del mundo. Hicieron, bueno, y entonces si venía alguien y decía algo que podía tumbar pues la imagen de ese personaje, de uno de los personajes que estaban utilizando como punta de lanza, que usaron a Alfaro, no convenía. Prohibido leer el libro. Ventajosamente, ya este caballero no está en el poder y pues el actual presidente tiene una óptica un poco bastante más amplia. Y nosotros estamos haciendo una ampliación de ese libro con la finalidad, eso sí, ya a partir del año 2020, no del próximo año, sino del 2020, comenzar a regalar esos libros, pero vean, como loco hasta en las estaciones de la Metrovía si es posible. Porque es imprescindible de que la historia verdadera se conozca. La historia no es solamente algo que escuchamos, para los chicos principalmente, algo que no tenga ni valor ni sustento práctico. No, todo lo contrario. Ahí está escrito todo lo que debemos imitar y todo lo que no debemos imitar, porque son los errores que también nuestros antepasados no solamente aceptaban, sino también metían la pata. Entonces ahí están las metidas de pata, no las imitemos, pero los aciertos, imitémoslos. Y los modelos de conducta, más todavía. Y esos modelos de conducta están justamente en la vida de los próceres y de los héroes, como aquel del que acabamos de hablar. Muchas gracias. El día de mañana vamos a poner una ofrenda floral al pie del monumento de Bolívar y San Martín, recordando a nuestro personaje. Los esperamos. ¿A qué hora, arquitecto? A las 10 de la mañana. Gracias.
no, más bien yo voy y ustedes pongan una grabadora.